Ok, en esta ocasión vamos a hablar de un tema, siempre dentro de los temas referidos al tórax. Ahora vamos a tocar el tema de una cavidad colocada, ubicada, mejor dicho, de forma longitudinal al centro del tórax. Es una cavidad que no tiene contacto directo con las cavidades pleurales. Esta es la cavidad que se conoce como el mediastino. Es una cavidad muy importante porque ahí encontramos órganos vitales para la vida. Hay órganos también que tienen una función de conducción y hay otros órganos que solo están de paso a través de la cavidad torácica. Es decir, son órganos que vienen desde la cabeza y se dirigen hacia el abdomen. Entonces, ese espacio es el que se conoce como mediastino. Importante conocerlo, o mejor dicho, lo que nos importa conocer de él es cómo está subdividido. En esta clase vamos a ver que hay cuatro mediastinos. Hay un mediastino superior, un mediastino inferior, y vamos a ver cómo ese mediastino inferior se divide en tres mediastinos. Siempre es el mismo mediastino. Lo que cambia es su nombre de acuerdo a la posición. Nos va a interesar también conocer esos puntos de reparo o esas líneas imaginarias o esos sitios que nos ayudan para hacer la subdivisión del mediastino. Y por ende, conocer qué órganos se alojan en cada uno de esas subdivisiones del mediastino. Vamos a ver cómo hay órganos que tienen presencia en uno o en dos partes del mediastino. Entonces, me interesa mucho que pongan cuidado a todo eso. Además, dentro de la clase iremos viendo no solo las estructuras que están contenidas en el mediastino, sino que también vamos a describir un poco sobre la anatomía de algunas estructuras, porque esta clase sería la única donde tocaríamos esos tópicos que tienen que ver con esos órganos. Entonces, para poner un ejemplo, el esófago. El esófago es un órgano que lo vamos a hablar o que vamos a desarrollar su tema el interés de anatomía 2 lo vamos a tocar en esta clase. Aunque tendremos una clase donde hablaríamos de vísceras abdominales. Pero si recordamos, es una pequeña parte la que es considerada, mejor dicho, una pequeña parte la que corresponde al esófago abdominal. La mayor parte del esófago es torácico. Entonces, por eso hablaríamos del esófago en esta clase. Entonces, pues sin más preámbulo, comencemos pues a hablar sobre el mediastino. Ok. Permítanme. Ok. Entonces, hablemos pues que el mediastino es un compartimiento extrapleural, el cual pues se encuentra situado pues como vemos al centro del tórax. Está pues entre los pulmones, entre las cavidades pleurales, pulmonares, derecha e izquierda. Se encuentra completamente por delante de las vértebras y por detrás del esternón. Además, tiene cierto contacto, o digamos, con las vertientes, tanto anteriores y posteriores de la costilla. Esa zona, pues esta zona representada de este color rojo, es lo que se conoce como el mediastino. Es a esta zona ya en un ser vivo, bueno, este ya está muerto, es donde es esta zona, esta estructura, este tejido conectivo que envuelve a todas esas estructuras que están adentro contenidas a ambos lados pues de los pulmones, de las cavidades pulmonares. Eso es el mediastino. Y ahí pues ya vemos que hay órganos como el esófago, la tráquea, el pericardio, el timo, los nervios, ganglios, vasos sanguíneos, en fin. Son órganos que encontramos al interior. Por supuesto, dentro del pericardio, pues el corazón. Visto en un corte transversal, esto es lo que veríamos como las cavidades pleurales
conteniendo a los pulmones, y por supuesto el mediastino, posterior al esternón, anterior a las vértebras dorsales, y teniendo como límites laterales pues las cavidades pleurales o las pleuras, prácticamente las pleuras parietales. Entonces estas que vienen a ser las pleuras mediastínicas. Entonces es todo lo contenido al interior del mediastino, pues todo lo contenido al interior pues está dentro del mediastino, siendo la ocupación más grande pues el corazón. Entonces, como ya estamos hablando, el mediastino pues es una zona central amplia que separa ambas cavidades. Esto ya es repetitivo. Contiene parte de su contenido pues lo que vemos ahí: glándula del timo, saco pericárdico, corazón. Esto ya lo hablamos. Y pues también, como avanzábamos al principio, es una zona de paso, vea, de estructuras como el esófago, el conducto torácico, los nervios, nervio vago, nervio frénico, que están utilizándolo como una vía de paso desde el cuello hasta la cavidad abdominal. Esta es la distribución del mediastino. Imaginemos que hemos quitado el pulmón derecho o izquierdo según la imagen. Todo esto representado de este color verde, eso es el mediastino. Cuando hablamos de los límites, mejor dicho, para su estudio, el mediastino tiene que ser subdividido, o sea, ha hecho una división del mediastino. Pero digamos, antes de hablar de la división del mediastino, veamos sus límites. Su límite superior es el opérculo torácico superior. Es toda esta zona, lo que va desde el cuerpo de la primera vértebra dorsal hasta el manubrio del esternón. Eso es el opérculo torácico superior, teniendo en cuenta las costillas, ¿verdad? Entonces, la primera costilla, eso es el opérculo torácico superior. El límite inferior es el opérculo torácico inferior, el que va pues prácticamente desde la apófisis sifoide hasta la 12ª vértebra dorsal. Toda esta abertura es el opérculo torácico inferior. El límite anterior pues es el esternón. Ojo, el límite anterior del mediastino es el esternón. Todo el cuerpo del esternón, ese es el límite anterior. El cuerpo, aquí es bien controversial. El cuerpo del esternón como tal es el límite anterior, pero del mediastino anterior. Por eso mejor ahorita obviemos esto y aquí pongan el límite anterior es el esternón. Todo el esternón, ese es el límite anterior del mediastino. Y el límite posterior son las 12 vértebras dorsales. Este es el mediastino en general, porque ya vamos a ver que en la subdivisión cada uno de los mediastinos tiene también límites. Entonces, límite superior, opérculo torácico superior. Límite inferior, opérculo torácico inferior. Límite anterior, el esternón. Límite posterior, las 12 vértebras dorsales con sus respectivos cartílagos. Con sus respectivos discos intervertebrales. Ahora bien, vamos a tener una subdivisión del mediastino y para eso vamos a utilizar el nivel T4, T5, que ya no voy a entrar en detalle porque ya sabemos cómo se hace este nivel. El nivel T4, T5 me subdivide el mediastino en mediastino superior, mediastino inferior. Pero además el mediastino inferior tiene otra subdivisión, teniendo como punto de referencia el pericardio. Entonces, lo que está por delante del pericardio y por detrás del cuerpo del esternón, eso es el mediastino anterior. Lo que está por detrás del pericardio y las vértebras dorsales, prácticamente desde B5 desde T5 hasta T12, ese es el mediastino posterior. Y todo lo que ocupa el pericardio es el mediastino medio.
mediastino superior, mediastino inferior. El mediastino inferior, gracias al pericardio, se divide en anterior, medio y posterior atrás. ¿Ok? Y esto pues para entenderlo, así es una subdivisión también. Este ya es un esquema. Mediastino superior, mediastino posterior, mediastino medio, mediastino anterior. Todo esto es parte del mediastino. Y aquí pues otra subdivisión para entenderlo mejor. Antiguamente pues solo teníamos una subdivisión de esta forma: un mediastino antero superior, un mediastino posterior y un mediastino medio. Así era antes, en tres compartimientos prácticamente. Pero para mejorar su estudio lo hacemos en la subdivisión que hemos descrito ampliamente. Aquí pues perdón, se me vino las de Star Wars. Aquí pues otra forma de ubicarlo para comprenderlo mejor, viendo cómo está el opérculo torácico superior delimitado por las primeras costillas, el cuerpo de la primera vértebra y el manubrio del esternón. Entonces este es el opérculo torácico superior. Aquí ya sabemos cómo tenemos las cúpulas, vea, de las pleuras, donde tenemos la membrana suprapleural, y aquí también ubicamos la membrana de Simpson, y por supuesto enclavado en medio de ambas cavidades pleurales el mediastino. Vemos cómo está por detrás del esternón, y abajo pues el límite inferior, que es el opérculo torácico inferior, que está completamente sellado por la presencia del diafragma. El ángulo de Lewis, que es el punto de referencia para tirar la línea imaginaria que va a llegar hasta la vértebra, hasta el disco intervertebral entre T4 y T5, y ese es el nivel T4-T5. ¿Ok? Entonces, esto es para ubicarlo ya espacialmente. Hablemos del mediastino superior, lo que está por encima del ángulo del nivel T4-T5. Se encuentra, como dice ahí, posterior al manubrio del esternón y por supuesto anterior a los cuerpos de las primeras 4 vértebras torácicas. O sea que el mediastino superior, su límite anterior es el manubrio del esternón, y atrás son las primeras 4 vértebras dorsales. Su límite superior, como vemos aquí, poniéndolo específicamente, su límite superior, la escotadura yugular, a el borde superior de T1. O sea, estamos viendo los bordes. Es el límite superior completamente. El límite inferior, el ángulo esternal o el nivel T4-T5. Ese es el límite inferior, nivel T4-T5. Y los límites laterales, pues son las pleuras mediastínicas, es decir, las pleuras parietales mediastínicas. Es del mediastino superior. ¿Qué contiene o qué encontramos o qué se ubica dentro de este mediastino? ¿Qué órganos están acá? Y vamos a ver que ahí encontramos parte del timo, las venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda, la vena intercostal superior izquierda, la vena cava superior, el callado de la aorta con sus ramas principales, la tráquea, el esófago, nervios frénicos, nervios vagos, el ramo laríngeo recurrente o nervio laríngeo recurrente izquierdo del nervio vago izquierdo. Ojo con ese dato. Esa información tienen que irla a ver en una imagen para que comprendan eso. ¿Por qué en el mediastino superior sí encontramos nervio laríngeo recurrente izquierdo? Y si hay un derecho, ¿por qué no se encuentra ahí? Eso es importante conocerlo. Ese es un dato importante. Más de alguno de ustedes va a ser cirujano de tórax o va a ser cirujano de tiroides, va a hacer va a hacer una cirugía de cuello, va a hacer aprender o se va a instruir en la cirugía de cuello, y entonces va a ser muy importante que conozcan estos nervios laringeos recurrentes, porque si en el mediastino superior encontramos al nervio laringeo recurrente izquierdo, pero no encontramos al derecho,
Y sin embargo, sí existe un derecho. Eso hay que investigarlo, jóvenes. Luego, pues también tenemos el conducto torácico y, por supuesto, los pequeños vasos y nervios sanguíneos. Los pequeños nervios, perdón, que tienen que ver con las raíces nerviosas espinales y los vasos sanguíneos y, por supuesto, los linfáticos. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vemos en el mediastino superior. Las venas brachiocefálicas, tanto derecha e izquierda, parte del timo, el tronco brachiocefálico como ramas del callado de la aorta, por supuesto la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, perdón, la tráquea, el esófago, el conducto torácico, los nervios laringio recurrente izquierdo, pero en el mediastino superior lo que encontramos es el nervio vago derecho. ¿Por qué razón no está el nervio laringio recurrente a este nivel? Investíguenlo. Nervio vago izquierdo, y el nervio laringio recurrente es rama del nervio vago izquierdo. Ojo con esto. Estas cositas son importantísimas aprendérselas a este nivel, porque más adelante no van a tener esa posibilidad de estar buscando esto. Si ahorita lo afianzan y lo comprenden, ya la hicimos. Los nervios frénicos que cursan completamente anteriores, los nervios vagos van posteriores, para que tengan esta idea. Y así vemos el opérculo torácico superior. Estos órganos que estamos viendo, todo lo que está por detrás de esto, eso es lo que encontramos en el mediastino superior. Cuando hablamos del timo, pues vamos a decir que es una glándula evidente principalmente pues en la niñez. Es una glándula de gran tamaño, ¿verdad? Durante la niñez. Tiene mucho que ver con el desarrollo, mejor dicho, es la que comanda el desarrollo del sistema inmune a esa edad. Prácticamente después de la pubertad, pues ella comienza a atrofiarse y queda pues de un tamaño, varía su tamaño. Podemos decir que es un órgano asimétrico. No es un órgano como un hígado, como un estómago que mantienen una simetría. Ella no, es asimétrica. Aquí podemos verlo para que no estemos hablando en el aire. Esto es el timo. Como ustedes pueden ver, pues esto es visto como en un niño. Ya en el adulto, pues es una estructura muy atrofiada. Entonces, vamos a ver pues que presenta tejido adiposo en su periferia y por sí principalmente se ve como dos lóbulos. Tiene mucho que ver pues ya hablamos con el sistema inmunológico, entonces tiene también que ver con el sistema linfático. Tiene pues su distribución del sistema de drenaje. Es más que todo de forma paraesternal, corre cerca de las arterias torácicas o mamarias internas y se encuentran cerca o aledañas a la bifurcación pues de la tráquea. Para desaparecer o para cambiar, digamos, de nombre ya a nivel de la raíz del cuello. En algunas ocasiones, el sitio del timo o en la ubicación del timo pueden encontrarse estructuras ectópicas, estructuras extra de la glándula paratiroides, pero también pueden encontrarse algunas implantaciones de la glándula paratiroides sobre el timo. La glándula paratiroide recibe su nombre porque está paralela al tiroides. Entonces, está la paratiroides, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, por ejemplo. Ellas pues pueden verse de forma ectópica sobre el timo. Y son funcionales. Esas estructuras ectópicas pues son funcionales. Pues esto es el timo. Esta es la estructura del timo. Luego vemos pues las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas, que son las venas que traen la circulación. Estamos hablando del contenido del mediastino superior. Vamos a ver las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas, que son las venas que drenan o
que traen la circulación que proviene del miembro superior derecho y de la parte derecha del cráneo, del encéfalo. Sí, del encéfalo y del cuello y de la cara. Entonces, la unión de la vena yugular, que es la que trae la sangre de la cabeza y parte del cuello, con la vena brachiocefálica, con las venas subclavias, son las que conforman la vena brachiocefálica derecha e izquierda. Cuando estas dos se juntan, conforman la vena cava superior. Su ubicación pues posterior al timo y se forman por la yugular izquierda y la yugular interna y la vena subclavia. Vamos a ver pues que ellas son las que dan origen a la vena cava superior. Las venas brachiocefálicas van a tener tributarias, es decir, hay otras venas que desembocan sobre ellas. Estas venas que desembocan sobre ellas son las que no desembocan, que están en esa misma zona del tórax, que no se desembocan en el sistema de las ácigos. Esas desembocan directamente en las venas en la vena brachiocefálica derecha y también en la izquierda. En la derecha vamos a ver la vertebral, la primera intercostal, las venas torácicas internas, la vena tiroidea inferior y las venas tímicas. Las tributarias de la vena brachiocefálica izquierda son la vertebral, la primera vena intercostal posterior, la intercostal superior, la intercostal superior izquierda. Otro dato que hay que importante saber, ¿por qué la intercostal superior izquierda desemboca en la brachiocefálica y la derecha qué pasó? La tiroidea inferior, la torácica interna, y también pueden recibir a las venas tímicas y a las venas pericárdicas. Todas estas tributarias, estas venitas que tienen una función en los diferentes órganos que describen, desembocan en el sistema de la brachiocefálica. Estas venas brachiocefálicas en el recién nacido pueden encontrarse pues por encima del borde superior del manubrio, es decir que están desprotegidas, y al estar sobre el manubrio ahí es donde se da la conjunción de ambas y dan origen a la vena yugular. Por eso es que esa parte superior del esternón, del manubrio del esternón, se le conoce como la escotadura yugular. Estas son las venas brachiocefálicas de las que estamos hablando. La unión, ojo con esto, la vena yugular externa, que es esta, la vena yugular externa, desemboca en la subclavia. Ojo, la vena yugular interna junto a la subclavia forman la vena brachiocefálica. En este caso, pues, izquierda. En este caso, pues, derecha. ¿Ok? No es tributaria de la vena brachiocefálica las yugulares internas, externas, perdón. En estas venas, aquí es donde desembocan estas venas que hemos hablado. Estas venas que hemos hablado desembocan desde la unión para abajo, desde ahí para abajo, ahí desembocan. ¿Ok? Ok, sigamos. Entonces, estas que vemos aquí, de la vena brachiocefálica, en este caso, pues la izquierda, que como vemos, pues es más larga, esta, la vena brachiocefálica izquierda. Cuando hablamos de la vena y de la vena intercostal superior izquierda, que es esta que vemos acá, algo importante a resaltar es que en el lado derecho, la intercostal superior derecha utiliza el sistema de la ácigos y ahí desemboca. La vena intercostal superior izquierda desemboca en la vena subclavia izquierda. Ahí desemboca ella. Que la vena intercostal superior izquierda podría hacer conectar con la hemiácigos accesoria, o que se conoce también como hemiácigo superior,
puede darse, como lo vemos aquí, podría darse esta conjunción. Esta es la intercostal superior izquierda. Ella desemboca directamente en la subclavia izquierda. Además, en esta intercostal podrían desembocar las venas, ella recoge sangre de la primera, segunda, tercera y cuarta intercostales posteriores, las venas intercostales posteriores. Las otras intercostales, la del lado derecho en la ácigos, las del lado izquierdo en la hemiácigos y en la hemiácigos y en la hemiácigos accesoria. Pero las primeras 4 intercostales, estas posteriores, por supuesto, desembocan en la vena intercostal superior izquierda. Además, también pueden desembocar en ella las venas bronquiales izquierdas y las venas pericardiofrénicas izquierdas. Y como decíamos, pueden conectar con la hemiácigos accesoria o hemiácigos superior. Entonces, la intercostal superior izquierda desemboca en la brachiocefálica izquierda. Y la intercostal superior derecha utiliza el sistema de las ácigos. Sigamos. La vena cava superior, esta pues ya sabemos que esta inicia por se origina por le dan vida o la conforman las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Se origina más o menos a nivel del primer cartílago costal. Primer cartílago podría tener una extensión hasta el nivel del tercer cartílago costal. La vena cava superior pues está orientada prácticamente de forma vertical. A nivel del primer cartílago costal es donde ese dato es importante, o sea, ese espacio entre el primer y el tercer cartílago es donde se unen ambas venas brachiocefálicas y le dan vida a la vena cava superior. Estas pues se unen y conforman la vena cava superior, que va a desembocar en la aurícula derecha. La mitad superior de la vena cava superior se encuentra por fuera del saco pericárdico. La primera mitad, o sea, la mitad superior. Quiere decir que la vena cava superior tiene 2 mitades. Una mitad es extrapericárdica y esa es la que encontramos en el mediastino superior. Y la segunda mitad es intrapericárdica y que está en el mediastino medio. Entonces, vamos a ver pues que la primera mitad es la que encontramos en el mediastino superior. Antes de desembocar en de penetrar o de llegar o de internarse en el pericardio, ella puede recibir, es decir, en el mediastino superior, puede recibir a la vena ácigos y a las venas pericárdicas y también a las venas mediastínicas. He utilizado esta diapositiva porque me gusta que conozcan estos catéteres, se llaman catéter de presión venosa central. Son catéteres que se ponen en pacientes críticos. Casi siempre un paciente que tiene en riesgo su vida y que ya está, ingresado en la unidad de cuidados intensivos, casi todos van a tener un catéter de presión venosa central. Es un catéter que nos sirve para muchas situaciones, para administrar medicamentos, para hidratación, para exámenes, en fin, tiene muchas, es una vía central pues para administrar eso. Entonces es una vía muy importante para mantener a un paciente. También es la zona donde se utiliza pues para las hemodiálisis en los pacientes que a uno se les ha hecho un CHUM, o así se le llama, pero es un cortocircuito, una cirugía que se hace a nivel del brazo, donde se le pone un catéter rígido que sirve, donde se hace un cortocircuito, arteria-vena, se hace una unión a ese nivel y ahí se conecta un catéter. Pero cuando no es así, pues se utiliza esta vía. Y por eso decimos que es un acceso venoso para vías centrales y para diálisis.
También pues es, nos da acceso pues, además de la vena cava superior, también nos da acceso a la vena cava inferior, porque podemos pasar de lado a lado. Acordémonos la ubicación en las estructuras que estudiamos en macroanatomía. Sigamos. Entonces, esto que vemos acá, esto es el mediastino. Conociendo la anatomía, prácticamente podemos decir que a este nivel, que es donde tenemos el manubrio del esternón, perdón, a este nivel que tenemos el manubrio del esternón, a este nivel estamos hablando del mediastino superior. Sigamos. El callado de la aorta y sus ramas. Si se fijan, estamos hablando de estas estructuras porque no las vamos a tocar mucho en las otras clases. Vamos a ver pues que el callado de la aorta y sus ramas pues que son las porciones, mejor dicho, de la arteria aorta son la arteria ascendente, inmediatamente cuando sale del ventrículo izquierdo, la arteria, el callado de la aorta, que el callado pues es una vuelta. Esto es un callado, para que tengamos una idea. Esto es un callado, es un instrumento de los pastores, entonces así se llama callado. No es que tiene que ver con que no habla, ¿verdad? O que es penoso. El callado y por supuesto la arteria descendente, la arteria aórtica descendente o arteria aorta torácica. Son las tres porciones de la arteria aorta. Entonces vamos a ver pues que ella tiene una subclavia izquierda, una carótida común izquierda y un tronco brachiocefálico. Entonces vamos a ver pues que la aorta ascendente, que es la que encontramos en el mediastino superior, sale del saco pericárdico y se hace hacia arriba y hacia atrás. Eso en el lado hacia el lado izquierdo. Ahí es donde se da ya la parte que se conoce como el callado de la aorta. Y esa ascensión, ese descenso, la ascensión, este es el ángulo de Lewis. De aquí para arriba está el callado. Entonces bien vemos que tenemos aorta descendente, callado y parte de la descendente. Podemos decir inicio y final del callado de la aorta encontramos en el mediastino superior. Vamos a ver que está anterior y lateral a la tráquea. Si aquí estamos viendo los bronquios principales, aquí está la tráquea. Entonces ella es anterior y hacia un lado de la tráquea. La tráquea se hace más hacia el lado derecho. Luego tenemos el nivel, alcanza el nivel medio del manubrio del esternón, lo que estamos viendo acá. Y del margen superior del callado pues nacen sus tres ramas, que ya las vimos. Estas ramas pues son cruzadas anteriormente por la vena brachiocefálica izquierda. La vena brachiocefálica izquierda, como vemos, pasa por delante de las ramas del callado de la aorta. Eso era un callado. Y el tronco brachiocefálico, como lo vemos acá, el tronco brachiocefálico en esta zona es la mayor de las tres ramas. O sea, las tres ramas: tronco brachiocefálico, carótida común y subclavia izquierda. Carótida común izquierda. Entonces vamos a ver que la mayor rama del callado es el tronco brachiocefálico. También lo encontramos dentro de el mediastino superior. Es la mayor de las tres ramas, ligeramente anterior en relación a las otras dos. A nivel del borde de la articulación externo-clavicular derecha, se divide en arteria carótida común derecha y arteria subclavia. O sea, todo esto se da a este nivel. Además, en esta zona de la arteria carótida común derecha puede originarse una arteria que se llama arteria tiroidea IMA, pero esta es una situación ocasional, que esta viene a irrigar un lóbulo medio de la glándula tiroides. ¿Ok? Sigamos. Entonces
Ah, bueno, la arteria, eso se me olvidaba, la arteria tiroidea IMA también se conoce como la arteria tiroidea media, porque puede irrigar al lóbulo medio, pero tiene un nombre, es la arteria de Neubauer, así como se escucha, Neubauer, así se llama, aprendan ese nombre, arteria Neubauer, eh, es una arteria extra, digamos, que nace de la arteria carótida común derecha. Sigamos. La arteria carótida común izquierda, viendo ya la otra rama, todas, porque esta la estamos describiendo porque están en el mediastino superior, asciende a través del mediastino superior a lo largo del lado izquierdo de la tráquea, o sea, acompaña a la tráquea. Y ustedes ahí están viendo, vean, así estudian para que no se les quede. Ahí vemos cómo corre al lado izquierdo de la tráquea. Luego tenemos la arteria subclavia izquierda, que es esa, para irrigar todo el miembro superior izquierdo. Es el principal aporte del miembro superior izquierdo. Y un punto importante a tener en cuenta, que se ubica dentro del mediastino superior, es el ligamento arterioso. El ligamento arterioso es el vestigio del conducto arterioso, una comunicación que existía a nivel del desarrollo embrionario en la vida fetal, existía para poder hacer un cortocircuito de la sangre arterial con la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Lo que pasa es que a este nivel o en esta etapa de la vida, el niño no necesita respirar, entonces no necesita que la sangre vaya hacia los pulmones, por ende siempre llega, ¿verdad? Pero no a oxigenarse, porque la sangre ya le llega oxigenada por la madre. Entonces este es uno de los pasadizos que tiene el corazón a nivel embrionario, así como la fosa oval. Vea que ahí vamos a encontrar la válvula de Tevesio. Esa pues es una válvula, es un agujero que permite la comunicación entre los atrios, entre la aurícula y la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces el ligamento arterioso tiene función en la vida fetal. A este momento pues es simplemente un ligamento que le ayuda con la sujeción del corazón. El corazón no está completamente acostado sobre el diafragma, está suspendido. Entonces este ligamento le da esa característica de poder estar suspendido. Entonces vamos a bueno, esto después del nacimiento, ya cuando el niño nace, este conducto arterioso que funcionó durante la vida fetal se oblitera, o sea, se tapa y comienza a dar una modificación de su estructura hacia un ligamento, que esto ya es visible pues en el adulto. Sigamos. Vamos a quedarnos hasta acá porque acabo de recibir una llamada del hospital, entonces voy a dejar la clase hasta acá. Continuamos con los otros componentes. Nos falta hablar de tráquea, nos falta hablar de esófago y de algunos nervios que encontramos en el mediastino superior. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Pronto nos vemos para ver la clase veríamos la clase ya de corazón y grandes vasos. Esa sería la clase que trataremos de ver presencial en esta próxima semana. Y bueno, quedémonos así, chicos. Ok, estudien por favor, pónganle mucho cuidado. Esta es una clase bastante complicada porque hay que ubicarse en esos 4 espacios. Vamos a ver cómo el mediastino anterior es el que menos tiene. El que más componentes tiene es este mediastino superior. Ya el mediastino inferior, donde tenemos el anterior, medio y posterior, las estructuras son menos. El que es más complicado es el superior. Y esos puntos de la vena intercostal superior izquierda, del nervio laríngeo recurrente izquierdo, eso es importante tenerlo bien claro. Nos quedamos hasta ahí, jóvenes, cuídense mucho, estamos hablando, se les aprecia bastante, ¿ok? Ok, chicos.